Bueno, estamos con Oscar Vallejos aquí en ADUL, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario general de ADUL Santa Fe, el gremio de los docentes universitarios. La problemática académica y científica argentina es central si tenemos en cuenta el peso que tiene en la historia argentina y en la historia contemporánea de los Estados-nación. La ciencia es un elemento vital para el desarrollo social, económico, productivo, y hoy eso en Argentina está en crisis. Viene en realidad de una crisis de largo recorrido, pero se ha acentuado de manera muy profunda con este gobierno Milei. Un proyecto de ley en los últimos tiempos para el financiamiento universitario intentó dejar a un lado, y está intentando, dejar a un lado esta lógica destructiva del sistema científico y académico. Sin embargo, fue vetado. Oscar, ¿cómo estás? Hola, gracias Luis por el interés por la problemática. Sí, sí. Estamos en un momento complicado. Sí. Como para arrancar esta reflexión, Oscar, para compartirla con los televidentes, a propósito del gobierno Milei, ¿no? Hay una retórica, hay un discurso instalado desde el minuto cero, desde el primer día del gobierno Milei, donde se le vendió a la población esta idea de que había que hacer un esfuerzo, que veníamos de desbarajustes, que había que hacer esfuerzos para reacomodar todo el sistema, toda la macroeconomía, y nos encontramos en realidad hoy con una situación de déficit en aumento, ¿no? Si tomamos el endeudamiento diario que toma este gobierno, que es a razón de 300 millones de dólares diarios, y que es un dato bastante desconocido por la población, entonces el déficit fiscal sigue en aumento, ¿no? Pese a todos los ajustes a todo nivel. Bueno, yo trabajo como docente, entonces me gusta generalmente explicar o intentar, a partir de lo que sé, explicar ciertas realidades. Me parece que el discurso del déficit cero es solo eso, es un discurso y que tiene un componente ideológico. ¿Qué quiere decir un componente ideológico? Que tiende a generar una legitimación de las acciones políticas que realiza un grupo, ¿no? Nosotros creemos que esa idea del déficit fiscal cero es solamente eso, es una mascarada discursiva que oculta la realidad. Esto que vos decís, no puede haber déficit cero con un nivel de endeudamiento semejante. No puede haber déficit cero con el nivel de las tasas de interés que viene sosteniendo el gobierno para resolver una posición política que el gobierno tiene y los compromisos políticos que el gobierno tiene con un sector de nuestro país, un sector además que tiene alianzas vivimos en un mundo globalizado y los sectores de poder de nuestro país tienen alianzas con los sectores de poder del mundo. Y entonces aquí en Argentina se cocinan esos intereses de estos grupos de poder y estas alianzas globales. Así como el presidente Milei tiene una alianza global con la derecha conservadora de Trump, etc., nosotros vemos que lo que se llamaría la burguesía local tiene esos intereses también globales. Y entonces hay varias hipótesis sobre qué es lo que está pasando a ese nivel de los sectores de poder. Los sectores de poder están en guerra siempre con nosotros, con quienes trabajamos y generamos la riqueza, y están en guerra entre ellos, ¿no? A veces las guerras entre ellos, las guerras de facciones de estos sectores de poder, son tan intensas que se dirimen en procesos de violencia pública ampliada, es lo que está pasando en Israel y Gaza, digamos, ¿no? Y ahora en Qatar, ¿no? Esos sectores de poder están disputando con guerra el reacomodamiento global del mundo. Sobre esa superficie está el sufrimiento de los pueblos. El sufrimiento del pueblo palestino, el sufrimiento del pueblo argentino en estas condiciones. Entonces,
Me parece que es relevante esta condición de volver ese ideologema, déficit fiscal cero. La Argentina debe vivir de lo que produce, ¿no? Y que eso enmascara una realidad que no es para nada así. O sea, el sufrimiento que eso produce al pueblo, a los sectores populares, no se condice para nada con la fiesta de los ricos, voy a decirlo así. Exacto. ¿No? Entonces, los ricos están de fiesta, no de ahora, hace bastante tiempo, pero ahora más. Están de fiesta y el presidente Milei les ha dicho, no olviden sus sueños, luchen por sus sueños. Entonces, sigan de fiesta, deséenlo y ahora lo pueden decir. ¿No? Claro. No hace falta ocultar que ustedes están de fiesta y además desean perpetuar ese orden social. Entonces, me parece que la discusión en Argentina sobre el régimen, esta idea del déficit fiscal cero, es solamente eso, una mascarada discursiva. Y después, por supuesto, que lo que prima en el mundo es el orden político por sobre el orden económico. Esa es una posición, se llamaría epistemológica, pero también política. Pero además la economía es política. Claro. Exacto. Pero se intenta mostrar también que la economía tendría como un mundo con reglas propias. Propias, que están alejadas de las decisiones, de las voluntades de los sectores sociales. Entonces, a mí me parece que es importante decir, nosotros estamos disputando un orden político, así como se disputó el fin del estado de bienestar, ¿no? A partir de la implosión del bloque soviético, a partir de 1990, podríamos decir. Sí, sí. Estamos ahora en un reacomodamiento de liquidar lo poco que quedaba del estado de bienestar, ¿no? De los pocos compromisos que el Estado debe asumir para generar buena vida para los ciudadanos y las ciudadanas. El proyecto de Milei y el proyecto de Trump y de la derecha global iría un paso más en la liquidación de esa idea de un estado de bienestar. Un estado, y entonces ¿sobre qué van? Digamos, la construcción de un estado gendarme y un estado que solo garantice a los ricos esas condiciones. Claro, Varoufakis, soy ex ministro de Economía de Grecia, habla del paso del capitalismo al tecnofeudalismo, ¿no? Sí. En esta coyuntura donde la concentración, donde los actores políticos, hablabas de Trump, Oscar, y tiene un punto digamos, tiene una relación también con lo que está sucediendo en Argentina, porque en un principio Elon Musk fue una figura que estuvo atada a los dos procesos políticos, ¿no? Y es como que cada sistema partidario y político está entroncado en empoderar a estos tecnofeudalistas que suponen la superación de los estados nacionales y del capitalismo, ¿no? Es como es un poco lo que plantea Varoufakis. Claro. No sé si coincidís con esta mirada un poco. A mí siempre me preocupan las miradas que implican que el pueblo no puede hacer nada. Sí. Yo creo que quizás sea, digamos, un romántico en ese sentido, pero yo creo que los pueblos podemos hacer. Sí, sin duda. Y que el papel de los liderazgos es la organización de los pueblos y organizar las rebeliones populares contra estos sectores. La universidad tiene... ¿Por qué es relevante esta mirada global, esta mirada planetaria? Primero porque la universidad tiene esa aspiración. La universidad siempre tuvo un enclave en el territorio con esa mirada universal, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la universidad la responsabilidad de producir una idea de cómo ocurre el mundo qué ocurre en el mundo en este momento, ¿no? Y eso desde el punto de vista del ambiente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Y al mismo tiempo, cuando yo discutía con los estudiantes, por ejemplo, yo enseño para informática. Bueno, ¿qué está pasando con la informática y las tecnologías informáticas a nivel global? Tenemos que tener esa visión con los estudiantes y con las estudiantes para ver justamente a qué tipo de mundo estamos
convocándolos cuando se gradúen, Claro, ¿verdad? claro. Y entonces eso es relevante. Y también entonces, para saber lo que hay que hacer aquí dentro. Exactamente. ¿No? Y después ver, la universidad encarna siempre un proyecto de país, Claro. y para ver si era posible pensar que vamos a producir en la universidad ingenieras e ingenieros con un papel que cumplir en nuestro país, o es un papel, incluso en un papel global. Y entonces esta discusión sobre las relaciones entre el proyecto de Milei con el proyecto de Trump, que en este momento gobiernan juntos, también tenía relaciones con Bolsonaro, pero Bolsonaro parece que con toda fortuna va a ir preso, pero Trump gobierna, y gobierna el país que tiene más incidencia internacional. Y Milei gobierna aquí, entonces cuando uno compara lo que está haciendo Milei con la universidad, no es muy diferente de lo que está haciendo Trump con la universidad norteamericana y con el sistema público de investigación. Por ejemplo, el presupuesto que se viene, hay un 60% de recorte en el gobierno de Trump sobre el gran sistema de investigación en salud norteamericana. Claro. Y entonces nosotros, por ejemplo, los países periféricos como los nuestros, y además con dirigentes cipayos, lo voy a decir así, piensan que el sistema de reconocimiento de medicamentos norteamericano, la FDA, es el mejor del mundo, ¿no? Pero eso requiere muchísima investigación. Y el presidente Trump le ha sacado el 60% de financiamiento a todo el sistema de salud norteamericano. Entonces, las consecuencias van a ser tremendas. ¿Por qué? Porque se está discutiendo las vacunas, se está discutiendo que ¿se entiende? Entonces, y acá nosotros estamos teniendo algo semejante. Entonces, lo que plantea Milei no es alejado de un proyecto político global, pero las consecuencias que nosotros vamos a tener son mucho peores, porque el sistema nuestro es mucho más precario que el sistema norteamericano. Exactamente, sí, hay que hacer la diferenciación entre los países opresores y los oprimidos. Claro, ¿no? Y ya que mencionás lo de Trump, Oscar, me parece que también hay que poner en un primer plano que es también una estafa discursiva lo que está llevando adelante Trump, en el sentido de, cuando inicia su campaña, habla de los padres fundadores de Estados Unidos. Uno, si leemos la Escuela Americana de Economía, es todo lo contrario a lo que está haciendo Trump, digamos, es claro. El crédito estatal, el monopolio estatal del crédito, el monopolio estatal de la logística, de los ferrocarriles, el proteccionismo. Lo único que está haciendo Trump es un proceso proteccionista, pero que implica en estas condiciones la transferencia desde los bolsillos de los trabajadores a las oligarquías, a las plutocracias norteamericanas. Y digo, menciono lo de Trump porque también hay una estafa discursiva, como la estabas desarrollando aquí en lo de Milei, pero también hacia el pasado, ¿no? Porque Milei habla de la generación del 80, generación que con sus blancos, negros y grises puso en el centro al Estado. Así nace centralmente la educación pública en Argentina, o tiene un proceso de desarrollo muy importante. Y Milei lo que está haciendo es desestructurar a todo el Estado, o sea, está haciendo un recorrido contrario al de la generación del 80. Son múltiples estafas en el plano interno y en el plano internacional, ¿no? Para reflexionar. Creo que sí, que esa es un poco la exigencia. Nosotros, me voy a reconocer así, como quienes somos trabajadores y trabajadoras, y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, siempre tuvimos una visión internacionalista. Sí. Siempre hemos entendido que la lucha de la clase obrera es una lucha internacional, no es una lucha segmentada Estado por Estado o nación por nación. Y entonces eso requiere siempre, además de una solidaridad internacional, tener una visión clara de cómo la burguesía, también como clase, es una clase internacionalista, ¿no? Y ese es un debate importante para la universidad, para quienes estamos en la clase trabajadora, y sobre todo en la Argentina, que, vuelvo a decir, le escuchaba a Patricia Bullrich diciendo que tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Y entonces, sí, los que hacemos los sacrificios somos nosotros, los trabajadores, pero ellos viven cada vez mejor. Claro. Ellos están de fiesta y nosotros estamos en sacrificio. Entonces, pero nos quieren hacer creer que durante el gobierno de Alberto Fernández y antes hemos vivido de fiesta nosotros. Y no es verdad eso. A duras penas hemos conseguido algunas condiciones económicas que nos permitían tener nuestras casas calefaccionadas. Sí. No como hoy, que ni siquiera se puede tener la casa calentita.
¿no? Porque es imposible pagar el gas. Entonces, a quienes tenemos gas para hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, creo que ese sigue siendo uno de los fundamentos del debate subyacente a esta voluntad del gobierno nacional de para el pueblo nada, para los ricos todo. Claro. ¿No? Y entonces, ese debate, para sostener la vida de las mayorías populares nada, para el latrocinio todo, ¿no? Entonces creo que esa lógica, ¿viste? Como lo de la perinola, dice, todo para mí, nada para vos. Sí, sí. Bueno, así nos ha tocado en este momento. Nada para nosotros, todo para los sectores... incluso casi es un error de hablar de los sectores concentrados de la economía. Todo para un sector que apunta, digamos, a la construcción de un orden internacional basado en las finanzas y en la destrucción de los derechos de las grandes mayorías. Oscar, tenemos 3 minutos para hacer una reflexión final sobre esto que vos mencionabas. Bueno, el pueblo siempre fue un actor central en las luchas y en la transformación de la historia argentina. ¿Cómo sigue la lucha de los docentes universitarios después de este veto? ¿Cómo están viendo esto? Nosotros hemos sostenido la lucha a lo largo de casi todos los gobiernos. No hay, en términos del mundo del trabajo, no hay ningún gobierno que satisfaga plenamente las condiciones que nosotros necesitamos. Este gobierno menos, porque nos ha declarado, como dicen algunos, en una situación de desaparición de la universidad como una institución estatal. Y entonces nosotros tenemos que defender esta ley porque hemos conseguido que el Congreso de la Nación resuelva un problema que el Milei había producido, que es la destrucción de la universidad pública. La ley viene a decir, vamos a poner un cierto límite, no a resolver todos los conflictos, pero sí a poner un límite, un piso en el que la universidad puede funcionar. Un piso salarial, un piso presupuestario y un piso de becas para que las estudiantes y los estudiantes ingresen a la universidad, se sostengan en la universidad y puedan graduarse. Eso resuelve la ley con un gobierno que, insisto, explícitamente dijo, vamos a liquidar la universidad pública estatal como la conocemos. Y en esas vías el gobierno de Milei hace acciones en contra de la universidad y en contra de nosotros, que somos los universitarios de la universitaria. Claro. Entonces decimos, vamos a defender la ley se defiende con toda la comunidad universitaria, pero no alcanza con la comunidad universitaria. Necesitamos que la ciudadanía que valora la universidad salga con nosotros a defender la universidad. No es por nosotros, es porque la Argentina necesita una universidad pública de calidad y que mejore la tradición y la promesa universitaria. ¿Cuál era? Que todos íbamos a poder ingresar a la universidad. Ese era nuestro derecho. Y eso mejora el país. Eso a veces no se puede cumplir. Entonces la promesa es que todos ingresan efectivamente. Con el proyecto de Milei es al revés, que los que pudimos no estemos. Pero no va a haber universidad de calidad, porque las universidades privadas son malas en la Argentina. Lo voy a decir así categóricamente. Sí, sí. No pueden competir las universidades privadas con las universidades argentinas. Entonces necesitamos además, para pensar un proyecto productivo, un proyecto cultural del país, la universidad. Defendámosla defendiendo la ley de financiamiento. Sí, sin dudas, Oscar. Y pensando lo que sucede en el mundo, valoremos lo que tenemos, porque si uno ve el padecimiento, ¿no?, de los estudiantes en Chile, las familias que están endeudadas con los sistemas universitarios privados, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, como decía un compañero comunicador recién, bueno, es valorable lo que tenemos a nivel histórico, más allá de los problemas que tenemos, pensando en el futuro, ¿no? Porque siempre uno tiene que pensar en ese compromiso intergeneracional de construcción del presente, pero también del futuro, ¿no? Así es. Oscar, gracias. A vos. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el martes próximo por Somos Santa Fe. Hasta entonces. Lindo lugar elegiste. Pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Me tatué tu nombre. ¡Es hermoso! Ari.guitarra. Sí, acá.
¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? ¿Y mi papá? ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.